Buenos. Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera, una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, tienes una cita junto a José Ramón García en La Ventana del Folclore. 120 minutos impregnados de lucha, tradición y amor. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. La Ventana del Folclore. Con lo mejor de la música latinoamericana. Solo por Ecuatorial FM. La radio del Paralelo Cero. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos, amigas, internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo de Ecuador y del mundo. Una vez más, agradecerles por su sintonía y compañía del programa Argumentos. En esta ocasión y como cada semana, vamos a conversar sobre algunos temas que en esta ocasión va a ser un laberinto, llamémoslo así, o unos recovecos o los recovecos de la política, la justicia y de esas pirámides que últimamente aparecen en Ecuador. Y para esto vamos a contar con la presencia y participación de dos personas muy importantes, dos opinadores, dos consultores políticos que van a vertir sus argumentos justamente aquí para hacer un análisis de los hechos que acontecen en nuestro país, en el aspecto político, jurídico y también, ¿por qué no?, en lo económico. En la primera hora vamos a contar con la presencia de Osvaldo Moreno. Él es un analista político, consultor, realiza estudios y análisis, además de catedrático universitario.
Y en la segunda hora, a partir de las 9:30 más o menos, vamos a contar igual con la presencia de otro consultor político, Agustín Burbano de Lara, con quien vamos a analizar justamente la coyuntura de estos días de nuestro país. Les saludo también fraternalmente a mi compañero, amigo y colega Juan Carlos Figueroa. Juan Carlos, buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Cristian, amigos, tengan ustedes una excelente mañana, pues iniciando esta semana con un poco fría acá en la capital de la República, ¿no? Iniciando, esperando que esta semana pues empecemos a tener como buenas noticias, acuerdos, empecemos a mirar quizá una luz al fondo del túnel, ¿no? Porque como yo había mencionado en los últimos días, creo que a Ecuador le hace falta acuerdos políticos importantes para poder salir de este bache, de esta crisis que sin duda cada día nos está hundiendo con noticias, hechos lamentables, asesinatos, en fin, situaciones que justamente no entendemos y que por eso es importante esa visión, ese análisis de expertos en política para que nos puedan ayudar a entender un poco qué es lo que está sucediendo y más que todo, aportar con soluciones. Cristian. Ok, Juan Carlos, gracias por tus palabras. Les recuerdo, amigos internautas y cibernáutas que nos ven y nos escuchan, que esta transmisión se está realizando por Facebook Live en el canal de YouTube de Ecuatorial FM y también a través del Real Audio de Ecuatorial FM. Así que tienen diferentes canales, diferentes plataformas en las que pueden ver o escuchar esta conversación. Agradezco la presencia ya de Osvaldo Moreno. Gracias, doctor Moreno, por estar aquí en Argumentos. Su saludo justamente para la audiencia de Argumentos. Buenos días. Un saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan, nos sienten. Así que encantado de poderlos atender, a la orden. Gracias, doctor Moreno. Y bueno, iniciemos con el programa. Juan Carlos, tú inicias este Perfecto, perfecto, Cristian, muchas gracias. Creo que dentro de la importancia, antes de iniciar este diálogo, hay que recalcar que nosotros que pretendemos un poco hacer aquí lo que no se está haciendo en diferentes medios, ¿no? Que es importante tratar de mirar lo que pasa en la política ecuatoriana sin apasionamientos, ¿no? Tratar de ser lo más equilibradamente posibles y un poco despojarnos de lo ideológico, despojarnos de este apasionamiento que muchas veces nos hace perder el horizonte. Y porque hay situaciones que se están dando bastante complicadas, bastante graves, y muchas veces nos hundimos en el mar de las ideologías, de las opiniones y de los apasionamientos y de los debates infructuosos. Entonces, saludo a Osvaldo, muchas gracias por su visita, por estar con nosotros acá en este medio digital importante. Y pues la primera pregunta va en torno a lo que sucedió con el ex vicepresidente Jorge Glass. Este habeas corpus, este recurso que justamente otorgó un juez de manglar alto al expresidente de la República, Jorge Glass, trajo diferentes visiones, diferentes posturas, muchos los critican, lo rechazan, otros lo defienden. Para iniciar, Osvaldo, quisiera que nos comente desde su visión, ¿este habeas corpus es o no es legal? Y un poco para que entienda la gente, ¿qué significa el habeas corpus? A ver, creo que soy la persona menos indicada para responderlo porque no soy abogado, no tengo criterio jurídico y la verdad no tengo idea de derecho. Pero lo que sí puedo responder es dos cosas a todos los colegas de ustedes que me hacen la misma pregunta, de diferentes obviamente matices. Yo no puedo determinar si está bien hecho, si es justo, si es injusto, si es bueno, si es malo, etcétera, etcétera. Lo que sí puedo concluir o lo que puedo dar fe es que un caso que debería tener una connotación eminentemente legal, jurídica, que debería discutirse en ese ámbito, terminó siendo un caso con connotación política. Yo no puedo afirmar que Glass es inocente o culpable,
pero lo que sí puedo afirmar, sin mayores conocimientos jurídicos, es un caso que se politizó totalmente, que es un caso que finalmente es muy común en el Ecuador. Le voy a poner 3 ejemplos. El caso de Bucarán, el caso de los Isaías, el caso de Glass y el caso de Correa. Son casos en los cuales el poder de turno, por el apuro, por qué sé yo, por tenerlos de trofeos de guerra, o etcétera, etcétera, fallaron en el debido proceso. Y ojo, aquí no estoy defendiendo ni a los Isaías, ni a Bucarán, ni a Glass, ni a Correa. O sea, para mí son 4 casos que por la urgencia, por la premura o por las razones que no tengo idea en aquel momento, la justicia terminó prestándose o terminó obviando ciertos parámetros o procesos. Que esto se puede discutir. Vamos a hablar del caso de los Isaías, por ejemplo. Ellos argumentan, y ojo, yo creo que son gente que le hizo muchísimo daño al país, pero ellos argumentan que se los dejó en estado de indefensión al ser inapelable el tema de la embargo de los bienes, ¿no? ¿Verdad? Bueno, eso ha hecho que hay algunas demandas que han sido calificadas internacionalmente, unas sí, otras no. Entonces ahí hay un problema de debido proceso, no de inocencia y culpabilidad. El caso de Bucarán es un caso parecido. Acuérdese usted cuando una cantidad determinada de diputados se declararon psiquiatras y nombraron una figura inexistente que es el presidente interino. Otro error, digamos, histórico, creo yo. El tercero, el caso del presidente Correa, un caso pero insólito, donde usted declara que una persona puede hacer que la gente delinque por influjo psíquico. O sea, ese tipo de cosas que finalmente, digamos, básicamente, no nos engañemos, el objetivo de esa sentencia era que no participe el presidente Correa, a quien ni siquiera conozco, fue un gobierno con el que no colaboré, no tengo nada que ver con el correísmo, más allá de cualquier tipo de coincidencia, más que ideológica, conceptual que puedo tener dentro del ideológico, reivindicando como lo he hecho toda mi vida a lo público. Pero en el caso del juicio de Correa, al haber fallado, por ejemplo, el caso de una casación express rapidísima por primera vez en la historia, básicamente para que no participe. Y en el caso de Glass, se lo juzga, y esto lo he escuchado de varios abogados, incluso quienes hacen de inquisidores del señor Glass, que hablan básicamente de que no hay una prueba como tal material. Digamos, uno de los más grandes investigadores, no recuerdo su nombre, decía que Glass es víctima de las circunstancias, que fue juzgado con un código que no era el que le correspondía. Y hay un principio universal que en esas cosas, mire, finalmente fuera del país ya no es que se burlan de nosotros o que lo analizan, o sea, les causa gracia, o sea, ya entienden que el tema del Estado fallido. Y en el caso de Glass, cuando existe una duda en el ámbito legal, es decir, hay el indubio pro reo, la duda favorece al reo. En este caso, amigos internautas, cibernautas, estamos dialogando con Osvaldo Moreno, consultor político, catedrático universitario. Hola, escucha. Y estamos hablando justamente sobre la coyuntura política y judicial de nuestro país. Hubo una pequeña interrupción y bueno, doctor Osvaldo, continuemos con su exposición. ¿Se me escucha? Hola. Sí, así se le escucha. Ok, lo que pasa es que acaba de irse la luz donde vivo, pero me acabo de pasar del Wi-Fi a los datos. Entonces continúo. En el caso de Glass, entonces todos estos casos, que le acabo de nombrar 4, o sea, para todos hay, digamos, idea, básicamente son casos de orden legal que terminan siendo, digamos, tratados como casos políticos. Y al ser casos políticos, el daño que se le hace al país es grande, porque finalmente en el futuro esta gente requiere reparaciones. Miren el caso de Correa, donde la Interpol se hace de la vista gorda de las sentencias que el Ecuador emite. Miren el caso de Glass, donde las Naciones Unidas han presentado una serie de requerimientos, de reclamos y de demandas por el trato que recibía como detenido. Prácticamente las Naciones Unidas lo declararon preso político. En el caso de los Isaías, se ha dado el espacio de una reparación que creo que si se hubiera aplicado el debido proceso ni siquiera hablaremos del tema. Entonces, ese es un gran problema que creo que tiene el Ecuador en materia de que las instituciones están sujetas a la coyuntura. Justamente diciendo lo que usted acaba de decir, que la cuestión judicial en el tema de los líderes políticos de nuestro país más corresponde a un tema político que un aspecto netamente judicial. Y justamente siempre de lo que yo tengo memoria, al menos en estos últimos 43 años de vida democrática, se ha argumentado la independencia de los poderes del Estado y sobre todo se ha dicho a la ciudadanía que se van a hacer reformas a las leyes para que la justicia pueda operar de manera independiente. Eso pasó con León Febres Cordero, pasó al final del gobierno de Sector Durán Valle,
pasó en la constitucional del 98, en la del 2008, en la consulta popular de 2011, donde al final del día el poder de turno es el que prácticamente influye, no sé si se queda o se apodera, pero influye en la función judicial. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para poder conseguir justamente esa independencia de poderes y en especial de la función judicial para que se combata así a la corrupción, pero que no sea un tema de venganza o de lucha política entre adversarios? Claro, pero es que fíjese usted cómo funciona, por ejemplo, el sistema ecuatoriano. Vamos a hablar siempre de la historia porque no se puede hablar del presente y entenderlo si no hablamos de la historia. El señor Assad Bucaram se le redactó prácticamente una constitución y se elaboró un plebiscito para que no participe. Eso fue una vez que, tal como usted lo plantea, que retornamos a la democracia. Al señor Lasso se le hizo una reforma constitucional para que nadie que tenga bienes en paraísos fiscales, que me parece extraordinario, pero era direccional, señor Lasso, no nos engañemos. Al señor Correa le direccionaron también una consulta popular para que no vuelva al poder, básicamente para evitar una reelección más. Entonces, este es un país donde blancos, negros, mulatos, etcétera, o rojos y verdes, como usted quiera determinarlo, está sujeto a la coyuntura, está sujeto a los temas momentáneos y no se construye una institucionalidad sólida. En mi opinión, no la puedo dar desde el punto de vista jurídico, porque como le plantea su compañero, no soy abogado, el caso de Glass y el caso de Correa son casos que son eminentemente políticos y no ameritan, al menos de mi parte, una discusión en ese sentido, porque está más que claro que son casos que se politizaron y que tenían un fin político, y lamentablemente en nuestro país, indistintamente de que si el presidente Correa tiene responsabilidades o Glass, que si es que las tienen hay que probarlas, pero en todo caso esas son cosas que debilitan esta institucionalidad endeble. Y ojalá fuera solo la justicia la que no funciona en nuestro país. Eso creo que pasa a nivel de la Asamblea, a nivel del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, lo que está sucediendo en nuestro país es espantoso. Yo creo que, al menos en este momento, con lo que está sucediendo a nivel de la seguridad, a nivel de las instituciones, es algo que probablemente no veíamos desde el caos de 1999. Dicho de otra forma, en lo personal pensé que no podía existir algo peor que el gobierno de Moreno, y me parece que estamos viviendo una situación parecida o peor. Así, Osvaldo, bueno, primero disculpándome en un inicio, obviamente lo dirigí la pregunta, sí, tiene razón, es justamente para un experto en derecho, pero la respuesta justamente fue favorable en torno a la situación en la visión política del impacto que justamente está ocasionando Jorge Glass, o mejor dicho, el habeas corpus otorgado a Jorge Glass. Osvaldo, hay algo, tengo entendido que nos va a acompañar solamente 20 minutos, estamos por cumplir ese espacio, pero quisiera que nos ayude con algo que a mí me parece importante. Esta doble mirada que tienen los medios de comunicación, es decir, sale don Alfonso Espinosa de los Monteros, pues a rechazar contundentemente en un editorial, en un medio de comunicación masivo, lo sucedido con Jorge Glass. Sin embargo, guardan silencio total con lo que sucede en otros ámbitos, con otros actores políticos. En un ejemplo, vale la redundancia, el tema de Pablo Celi, excontralor general del Estado. Coméntenos un poco por qué justamente este doble acervo que tienen, justamente esta doble mirada que tienen los medios de comunicación, y por qué justamente lo hacen de esa forma. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende atrás de este doble análisis que se realiza? Bueno, podríamos extendernos unos 5 minutos más, no tengo problema con el tema, si no altero obviamente su agenda. Mire, el Ecuador tiene un problema, así como hablábamos de las instituciones endebles, de un problema de que dentro de esa falta institucional o de esa carencia de debilidad o esa institucionalidad endeble, tenemos instituciones como son los partidos políticos. Los partidos políticos son también instituciones. Y estas instituciones lamentablemente fracasaron, lamentablemente están debilitadas. Nunca, digamos, por lo menos con el regreso a la democracia, no pudieron sostenerse la izquierda democrática, la democracia cristiana. El Partido Social Cristiano, pudo sostenerse a nivel regional o puede sostenerse a nivel regional.
pero nunca los partidos lograron consolidarse como tal. ¿Y a dónde voy? De que esta ausencia, digamos, de que los partidos pudieran consolidarse como tal, como instituciones sólidas que tienen procesos de reclutamiento, formación y adoctrinamiento, para que usted, por ejemplo, no tenga al 100% de la clase política rodando por el 90% de los partidos políticos, sobre todo en lo local. Ese gran problema hizo que en determinados momentos de la historia, recuerde usted que en la política los espacios no tardan en ser llenados, ese espacio, digamos, de opositor legítimo o no, terminó ocupándola los medios de comunicación, especialmente durante el correísmo. Correa pulverizó de tal forma a sus opositores, yo no creo que con persecuciones tipo purgas a la Unión Soviética, sino básicamente porque la clase política, cuando llega a Correa, estaba totalmente deslegitimada, y él logra sintonizarse, digamos, con las demandas que tenía en ese momento determinado la población. Entonces, ante la ausencia de un opositor, si nos vamos a Sartori plantea que el opositor de la población tiene la capacidad de sentar en la mesa negociaciones al poder. Entonces, en ese contexto, Sartori, cuando plantea quién puede sentar en la mesa negociaciones al poder, en este caso no pudieron hacerlo los partidos políticos, y ese espacio, ese rol, terminó aplicándolo la prensa. Yo no estoy hablando ni bien ni mal, lo estoy describiendo. Entonces, ese espacio, digamos, de oposición lo ocupó la prensa y creo que lo sigue ocupando. Ahora, ¿cuál es el problema de una prensa militante? Yo creo que no es malo que determinado medio de comunicación, pasa en muchos lugares del mundo, tome una determinada postura. No solo desde lo ideológico, también puede ser en posturas determinadas. El problema es cuando no te lo dicen. Y el problema es cuando la línea editorial está sujeto a una, digamos, objetividad, entre comillas, cuando no es así. Y lo más grave, cuando el escudo de periodismo o el escudo del ser periodista te escuda para hacer acciones políticas sin recibir respuestas políticas. Entonces, en lo personal, y esto me ha ocasionado problemas, y yo no tengo afán de que, al contrario, yo no hago opinión pública para conseguir clientes, todo lo contrario, me los espano. Pero en todo caso, si usted se pone a analizar, desde mi perspectiva, yo sí creo y estoy convencido de que debe existir un órgano regulatorio sobre los medios de comunicación. No una ley tan draconiana como la que aplicó Correa en su momento, me parece que se la puede reformar, se puede flexibilizar en ciertos sentidos, pero no puede existir una prensa sin un orden regulatorio. Y sí, el rol del Estado, el bienestar de todos. Entonces, yo no creo que hay que ir de un extremo a extremo. Es un extremo una ley draconiana, y del mismo modo es otro extremo el que no exista una norma, el que no exista una ley. Entonces, en ese contexto, yo creo que los medios de comunicación, distintamente su postura, sus accionistas, etcétera, 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 sí es importante que se transparente. Y aquí creo que sí hay ejemplos de periodistas que te lo dicen de frente. El señor Jorge Ortiz, a usted, a mí o a quien sea, le puede caer mal, pero él te dice de frente que no lo quiere ni un poquito a determinado. Y hay algunos así. Carlos Vera también, ahora que está tan criticado el pobre Carlos. Pero ahí te lo dicen de frente. Yo soy militar, soy cristiano. Eso me parece honesto. Perdónenme que se lo diga así. Pero hay otros que se dan de imparciales, de objetivos, y en un prime time AAA nacional, alegremente, digamos, te hacen una presentación de orden estrictamente ideológico, que insisto, no creo que esté mal en la medida que sea transparente, y sí creo que es necesario un marco regulatorio sobre los medios de comunicación, no tan extremo como el que tenía el correísmo, pero es una discusión, un debate que debemos de tener. Justamente, Osvaldo, se topa el juego, el papel, el rol que juega no lo escucho, y ha jugado en los últimos años los medios de comunicación, justamente en la difusión de cierta información sesgada para que la ciudadanía también tome cierta actitud, ¿no? ¿Cuánto justamente de esta intervención de la prensa nacional, por un lado, ha fomentado, acrecentado el odio hacia una determinada tendencia política o tendencias políticas, que podría generar o está generando un neofascismo a nivel de Ecuador? Se podría comparar como, bueno, de pronto estoy exagerando, pero sin embargo eso pasó en Alemania en los 1940, ¿no? Cuando se exacerbó los ánimos ante una determinada raza, y acá en cambio se está determinando el odio, se está determinando el odio hacia una agrupación política. ¿No estamos iniciando con un fascismo al estilo alemán? A ver, yo creo que el Ecuador ha tenido muchas etapas.
en su historia. Desde su fundación, que yo no creo que fue en el año 1830, como lo plantea la historia oficial, me parece que el Ecuador arranca realmente en 1835 en Ambato, a partir de que ya queda definida su situación al 100% con Colombia. A mí me parece que el Ecuador, el país ha tenido etapas y etapas, y siempre han habido cacerías de brujas o se ha intentado, digamos, malignizar al que piensa distinto, estigmatizar a determinados sectores de la sociedad, pero al final los pueblos son quienes se autorreivindican, y podemos ver el ejemplo de Bolivia en su debido momento, lo que pasa también cuando los presidentes o los jefes de Estado claudican. Yo creo, y le va a parecer contradictorio lo que le voy a decir, yo creo que Lasso, por ejemplo, le está pasando algo muy parecido a lo de Castillo. Lasso está, digamos, incumpliendo un programa que probablemente a mí no me pueda gustar, que es de orden neoliberal, que hablaba de aperturismo, que hablaba de reducir el Estado, pero desde mi lectura lo que ha hecho es fallarle a sus electores, porque ha hecho cualquier cosa de menos eso. Ha seguido un plan, creo yo, muy de democracia popular, más impuestos, cero obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y a Castillo le pasa algo parecido en Perú. Castillo planteaba, digamos, una constituyente y vino electo desde el Perú profundo, y ni bien llegó al poder, para calmar a ciertos sectores de las oligarquías y a la prensa, desistió con idea y hoy están por bajárselo. Algo parecido le pasó a Gutiérrez también. Entonces, este tipo de prácticas fascistas, como usted los manifiesta, yo creo que afortunadamente no estamos como en Colombia en el sentido, o sea, estamos como Colombia y como México en el sentido de la violencia con el narcotráfico y la violencia y la seguridad, pero todavía no estamos como con casos de violencia política. Es decir, si usted va a Colombia, en Colombia desaparecieron un partido político que se llamaba la UP, creo que era Unión Patriótica, que asesinaron a 7.000 dirigentes. Se borró un partido político, digamos, de la faz de la tierra. Y eso no pasó en los 40, en los 50, eso pasó aquícito nomás en Colombia hace menos de 20 años. Y siguen asesinando líderes sociales. Entonces, todavía creo que en Ecuador no hay este tipo de violencia, todavía no hay violencia política en ese sentido. Todavía no tenemos, o no he sabido que hayan matado a algún dirigente político, salvo casos como el de Jaime Hurtado, pero hace mucho tiempo atrás, que aparentemente fueron los paramilitares de Colombia. Pero en todo caso, como le planteo, creo que hay temas que hay que discutir en nuestro país, y uno de esos básicamente es eso de la amplitud de los espacios democráticos y del rol que deben tener los actores políticos, si lo son, y uno de ellos la prensa. Ok, doctor Moreno, agradecemos por su presencia, su participación aquí en el programa Argumentos de Ecuatorial FM. ¿Algo más de pronto, Juan Carlos, tú? Perdón, no, igualmente agradecer al doctor Moreno por estas importantes apreciaciones que nos ha manifestado. Creo que cualquier programa nos queda corto para poder vislumbrar todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? Porque creo que se está generando una suerte de hechos mediáticos, tanto sociales y políticos, que incluso nos desbordan en el análisis que se puede hacer desde este tipo de espacios, que en algo tratamos justamente de resarcir y responder o dar respuestas. Hemos quedado muy claros con las respuestas del doctor Moreno, y pues por mi parte invitarle para una segunda ocasión poder tener mayor amplitud, mayor espacio para poder conversar con usted, doctor Moreno. Muy amable y muy buenos días. Será un gusto atenderlos. Les cuento que es la primera vez en una entrevista que 2 veces se va la luz. Pero bueno, aquí estamos. Un abrazo y gracias, y los felicito por un espacio tan inclusivo y tan eficiente. A la orden. Gracias, doctor Moreno, y hasta una próxima oportunidad. Ecuatorial FM presentó. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.